Hola, ¿qué tal? Comenzamos ya el repaso por la actualidad semanal del Parlamento de Canarias, la conferencia de presidentes de este viernes 13 y los planes del Gobierno para resolver la distribución de menores migrantes en otras comunidades autónomas han centrado la sesión de control al Gobierno de esta semana en la Cámara Regional. Estos son nuestros titulares. Fernando Clavijo anuncia un plan B tras el fracaso de la última reunión para resolver la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. El presidente de Canarias ha reconocido su decepción y frustración ante la falta de un acuerdo. La modificación del artículo 35 no soluciona el problema de la migración ilegal. España y el Gobierno de España, que es su competencia, tiene que tener una política migratoria para España y, por supuesto, para Canarias. Los trabajadores del sector turístico denuncian salarios insuficientes y exceso de carga de trabajo. Aseguran que la riqueza generada por el motor económico de Canarias no se reparte de forma justa. Hoy les damos voz. En nuestra sección Buscamos Respuestas. Con un sector pesquero descontento con las últimas directrices europeas, nos fijamos en la situación de los que faenan en Canarias. El relevo generacional y la motorización de sus barcos son algunos de los problemas que amenazan la supervivencia de esta profesión. La actividad parlamentaria esta semana ha estado centrada en la sesión de control al Gobierno. Se le ha preguntado al presidente por los pasos que va a tomar tras el fracaso de la reunión de la semana pasada para la reforma de la Ley de Extranjería en su artículo 35. La sesión de control comenzó hablando de coherencia. El Congreso de los Diputados se abstuvo y aquí en el último pleno pues pidió la modificación, un aire de coherencia política del Partido Popular al que ya nos tiene acostumbrados. Está claro que la coherencia política es me presento para Canarias, pido el voto para ayudar a Canarias, pero a la hora de la verdad rindo pleitesía al líder supremo de mi partido en Madrid, agacho la cabeza y miro para otro lado. Para seguir analizando el fracaso de la reunión del pasado jueves en Madrid, en la que se abordó la reforma de la Ley de Extranjería. La sociedad canaria merece una opinión del presidente del Gobierno de lo que pasó en esa reunión. Yo no he ocultado en ningún momento la decepción que sufrí en la reunión del pasado día 5. El Partido Popular de Madrid me decepcionó. No ha fallado la búsqueda de diálogo y acuerdo entre todas las fuerzas políticas. No ha fallado eso. Ha fallado el Partido Popular. Ha fallado su socio de gobierno. Que esa reunión no se hubiese sentado el Partido Popular si el vicepresidente no hubiese hecho todo lo posible para sentarlo. ¿Y usted cree que el Gobierno de España ha estado a la altura para atender la crisis migratoria que estamos viviendo en Canarias? El Gobierno de España no ha estado a la altura y, señora portavoz, tengo que decir que su partido en Madrid tampoco. No nos olvidemos que estamos hablando de un problema de Estado. Un problema de Estado que tiene que solventar el Gobierno de España. Basta ya. Déjense de mentirle a los canarios y a las canarias y díganle la verdad. No se ponen de acuerdo porque no les interesa. Sí se pusieron de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ha faltado política con mayúsculas en Madrid. Es la primera vez, y lo voy a decir, que en una situación de emergencia el Estado y las fuerzas políticas dejan abandonado un territorio a su suerte. Pues es verdad que el Partido Popular no está en el Gobierno de España, pero ¿sabe dónde está el Partido Popular? En el Congreso de los Diputados, que es donde se vota la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. La pregunta, señor presidente, es ¿cuál será la próxima humillación del Partido Popular a Canarias? Puedo estar igual de enfadado que usted, pero mi obligación como presidente de esta tierra es seguir intentándolo. Precisamente sobre este tema, encontrar una salida a la acogida de menores en otras comunidades autónomas, le hemos preguntado al invitado que nos acompaña en la entrevista de la semana. Hoy en el programa Parlamento nos acompaña Fernando Enseñat, diputado del Grupo Parlamentario Popular. Señor Enseñat, gracias por estar aquí en este programa Parlamento. Un placer estar aquí y poder explicarle a todos los canarios pues todas las preguntas y las cuestiones que me vas a plantear. Bueno, ¿qué ha pasado para que a día de hoy no estemos hablando de que hay por fin un acuerdo para esa distribución de menores migrantes por territorio español, teniendo en cuenta esa reunión que se celebraba el pasado jueves y que al final acabó sin ese acuerdo para esa reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería? Está claro que esa reunión fue una decepción, pero aquí la cuestión es que el gobierno de Pedro Sánchez, de todas las demandas que se le ha planteado, pues no ha cumplido ninguna y ni siquiera pone otras demandas alternativas.
Desde el minuto cero, Manuel Domínguez, nuestro presidente regional y también vicepresidente del Gobierno de Canarias, ha dicho claro que es necesario modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Y también ha dicho que es necesario que Canarias no esté sola y abandonada por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para ayudarnos en este drama social que son los menores inmigrantes. Y por eso se firmó un acuerdo entre el señor Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular de España, el Gobierno de Canarias, 14 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla para poner soluciones. Y se ponía una serie de demandas, por ejemplo, demandas lógicas y razonables. Por ejemplo, la financiación, negro sobre blanco del dinero que cuesta. Porque, entre otras cosas, Canarias todavía, y estamos en el mes de diciembre, no hemos recibido los 100 millones de euros que nos prometió el Gobierno de Pedro Sánchez para atender a los menores inmigrantes. Hemos dicho que hay que distribuirlo entre todas las comunidades autónomas, también Cataluña y también el País Vasco, y además hacerlo con transparencia. Y hemos dicho que hay que pedir ayuda a la Unión Europea. Se ha ofrecido el Frontex. ¿Por qué no está el Frontex desplegado en Canarias? Europa nos ha ofrecido ayuda económica, incluso la distribución de los menores entre los países europeos. Y España eso no lo ha aceptado. Y la pregunta es, ¿por qué a todas esas demandas, que yo creo que las personas que nos están viendo consideran que son lógicas, pues no se han hecho caso y no se ha hecho nada todavía por el Gobierno de España? Y eso se pone sobre la mesa también del pacto migratorio aquí en Canarias, teniendo en cuenta que de aquí sí ha salido un consenso en ese sentido, señor Enseñat. Bueno, de aquí ha salido un consenso que dice cuestiones razonables. Financiación, porque además somos un buen ejemplo de que el dinero no viene. 100 millones que nos prometieron en agosto, todavía en diciembre no ha llegado. Hemos dicho reparto transparente entre todas las comunidades autónomas. También Cataluña y también País Vasco, los socios del señor Pedro Sánchez que no quieren inmigrantes. Y hemos dicho apoyo de la Unión Europea. Y ojo, nosotros, el Partido Popular, seguimos diciendo hay que modificar el artículo 35 y hay que repartir los menores porque no podemos seguir solos entre todas las comunidades autónomas de España. La idea era llegar a un acuerdo, a una conferencia de presidentes, la del 13 de diciembre, precisamente ya con un acuerdo establecido en esa acogida de menores migrantes entre las comunidades autónomas. El temor quizás de Canarias era que se hablara más de financiación autonómica, sobre el reparto de la financiación entre las comunidades autónomas, que precisamente del problema que le afecta directamente a Canarias, ¿no? Bueno, hay que hablar de todos los temas. La inmigración, por supuesto que sí, y Pedro Sánchez tiene que ofrecer soluciones a Canarias, y la financiación también, que nos afecta directamente. Estamos viendo como acuerdos entre el Gobierno del Partido Socialista y los independentistas catalanes para pagar preventas de Pedro Sánchez para poder seguir manteniéndose en la Moncloa y en su sillón de presidente, dando un trato preferencial e individual a Cataluña, por ejemplo, con el llamado cupo catalán, del que todos hemos ido a hablar, va a beneficiar a Cataluña, pero va a ser a costa de Canarias. Si Cataluña sale del sistema de financiación común, saldrá en torno a 32.000 millones. Ese dinero repercute en Canarias con una mayor financiación, en torno a unos 1.200 millones como mínimo, o 4.000 millones que vienen del Estado están en peligro. Castiga a las comunidades autónomas más pobres, en este caso, por desgracia, a Canarias. Por eso, desde el Partido Popular estamos reclamando un sistema de financiación, una reforma del sistema de financiación que sea justa, que además se haga de manera multilateral, negociando todos en la misma mesa, sin acuerdos secretos con los independentistas catalanes, y además, por supuesto, dejando fuera a nuestro REF. Porque ese dinero, tienen que saber los canarios, viene en torno al 70-75% de los presupuestos de la comunidad autónoma. Y ese es el dinero que necesitamos para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales, para la vivienda, para luchar contra el alto desempleo. Por cierto, la próxima semana se aprueban previsiblemente los presupuestos generales de Canarias para 2025. ¿Qué valoración hace de ello, señor Enseñat? Pues bueno, este nuevo Gobierno de Canarias, como yo siempre digo, formado por Coalición Canaria, Partido Popular y apoyado por ASG y HI, aprueba por segundo año consecutivo los mayores presupuestos sociales de la historia de Canarias, en torno a más de 7.800 millones de euros. 7 de cada 10 euros van a ir a más sanidad, a más educación, a más servicios sociales y a vivienda. Y está claro que los problemas que tienen los canarios con las listas de espera sanitarias, con la pobreza, con la falta de vivienda, no se va a resolver en un solo presupuesto. Eso está claro. Nadie tiene varitas mágicas. Pero se están poniendo los medios y, sobre todo, se están poniendo los recursos. Miren, 1.000 millones más de euros, 1.000 millones más de euros a sanidad, a educación, a servicios sociales y a vivienda, que el mejor presupuesto del Pacto de las Flores. Eso que se ponía en la pegatina de los progresistas, Nueva Canaria y el Partido Socialista.
Y además, con algo muy importante, bajándole los impuestos a los canarios. A las clases más vulnerables, sí, pero también a las clases medias y trabajadoras, esos que siempre pagamos y que luego muchas veces pues no recibimos. Y se está haciendo además diciéndole no al Partido Socialista y a Nueva Canaria, que quieren y que han propuesto subirle los impuestos a todas las familias que nos están viendo en 300 millones de euros, escondidos detrás de una tasa turística que no es cierta, como la plantean, que es falsa, y también de subirle los impuestos a la herencia, eso que pagamos cuando recibimos una herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, que nuestros padres y nuestros abuelos ya pagaron, que nosotros vamos a seguir pagando, pero que la izquierda quiere que cuando heredemos sí paguemos. Usted representa la isla de Fuerteventura, señor Enseñat. ¿Qué suponen estos presupuestos 2025 para su isla? Pues miren, suponen 116,5 millones de euros, más otros 3 y pico millones más que hemos metido por enmienda, y suponen inversiones con nombre y apellido Fuerteventura, los mayores de los últimos 10 años en la historia de Canarias, en los presupuestos de los últimos 10 años. Recogemos inversiones en sanidad, en educación, en carreteras, en servicios sociales, en vivienda. Recuperamos inversiones, por ejemplo, en sanidad, el Centro de Salud de Corralejo, el CAE del Sur, el Centro de Salud del Matorral, el ambulatorio en Antigua. Recuperamos, por cierto, 14 millones más a los gastos del Hospital General de Fuerteventura, para más médicos, para más instrumental, para más servicios. En educación, distintas partidas que iban a la infraestructura educativa. En carreteras, terminar el eje norte y sur, que llevamos 20 años con ello, impulsarlo por el tramo Caldereta, Puerto Rosario, Pozo Negro, en torno a 45 millones. En vivienda, introducimos una enmienda de 1,2 millones de euros, y además el compromiso que a medida que vayan saliendo y ejecutándose esas obras que están ya planificadas, unas 190 viviendas sociales en mi isla, se va a seguir ampliando esa partida en lo que sea necesario. Y en servicios sociosanitarios, por supuesto que sí, para nuestra dependencia, para la discapacidad, para nuestros mayores, 3,8 millones de inversión. Vamos a ir paso a paso, vamos a ir con seguridad y vamos a ir cubriendo necesidades directas y reales que tiene mi isla Fuerteventura. Hablamos de una isla que ha experimentado un gran aumento poblacional en los últimos años. Se habla de que en los últimos 20 años la población ha crecido más de un 75%. Eso influye también en los servicios básicos y en una Canarias que va a 2 velocidades. Por eso también esta legislatura es la legislatura del reto demográfico. Bueno, y permite que te añade una cosa. Cuando tengas en este sillón a los diputados de Fuerteventura, del Partido Socialista y de Nueva Canaria, pregúntales por qué van a votar en contra de 116,5 millones de inversión directa en Fuerteventura, de todas esas obras en sanidad, en educación, en carretera, en servicios sociales y en vivienda que necesita nuestra isla. Y que aquí, dentro, probablemente el día 14 van a votar en contra de todo eso. Y sí, por supuesto que son los retos que tiene que afrontar el nuevo Gobierno de Canarias. Les recuerdo que las primeras cuestiones que se hizo fue declarar una emergencia habitacional, el grave problema de la falta de vivienda en Canarias, que no sé si luego hablaremos de ello, una emergencia hídrica del agua, vengo yo de Fuerteventura, que me cuenten a mí los problemas que tenemos con la falta de agua, una crisis migratoria de la que hemos hablado y una energética por los ceros energéticos y por el esfuerzo en inversión que hay que hacer, por supuesto, empezando por las energías renovables. Ya que han nombrado la emergencia habitacional, también tenemos que hablar de esa ley que va a regular el alquiler vacacional y que dentro de muy poco entra aquí en este Parlamento, señor Enseñat. Bueno, yo lo he dicho muchas veces, la falta de vivienda yo creo que es uno de los problemas más graves que sufre Canarias. Y ya no solamente es un problema social, que también lo es un problema económico, que está afectando a las familias. En torno al 60% de la renta familiar se tiene que destinar a un alquiler. Por lo tanto, está empobreciendo no solo a las familias vulnerables, sino a las clases medias. ¿Y qué está haciendo este nuevo Gobierno de Canarias? Pues si la falta de vivienda se soluciona con más vivienda. Y por supuesto que no podemos cambiar la ley estatal de Pedro Sánchez que castiga al que tiene propiedad, al que tiene vivienda y la quiere poner en alquiler y beneficia a los ocupas, lo que ha hecho que se detraiga muchas viviendas del mercado de alquiler y que la gente prefiera tenerlas cerradas o incluso en alquiler vacacional. Pero sí podemos actuar y estamos actuando en un nuevo decreto, o se ha aprobado un decreto de vivienda que lo que va a hacer es flexibilizar, hacer que se pueda construir más fácil vivienda. Estamos actuando en lo que usted me decía, en la ley de alquiler vacacional, que no es una ley de vivienda, es una ley turística, para regular un sector turístico que ya supone el 33%, una ayuda de 1.000 euros a todas esas personas que tengan una vivienda cerrada y que durante el 2025 las ponga en alquiler. Y además una serie de bonificaciones y ayudas en la renta
para los propietarios y para los arrendadores. Pero sí podemos actuar en una serie de actividades transversales que todas vayan focalizadas a intentar paliar ese problema que se está comiendo la renta de las personas que nos están viendo y que no encuentran vivienda para poder alquilar, que muchas veces renuncian hasta a puestos de trabajo, por ejemplo en mi isla, Fuerteventura, porque no hay vivienda. Bueno, señor Enseñat, le pido brevedad. La última pregunta, usted es miembro de la Comisión de Investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia. Esta semana ha habido también comisión. Se veía en el orden del día que podría estar Víctor de Aldama, quizás una de las figuras ahora más mediáticas en esta investigación sobre el caso Mascarillas. ¿Cómo viene a cambiar la narrativa de lo que se está llevando a cabo en este Parlamento de Canarias respecto a lo que se está diciendo a nivel nacional y sobre todo si esta comisión de investigación va a ser esclarecedora de los hechos? Pues mire, yo creo que sí. Lo que sí sabemos ahora, y cuestiones que el señor Ángel Víctor Torres tiene que responder en esta comisión de investigación. Por ejemplo, ya sabemos que el señor Torres mintió en el Congreso cuando dijo que no había tenido contactos con el Gobierno de España en temas de la compra de material sanitario, y ya sabemos que sí, con el señor Ábalos, ministro, y con el señor Illa, ministro. También dijo que él no había intermediario en la contratación de empresas, y ya sabemos que sí, la empresa Megalás, pero también soluciones de gestión, y eso lo sabemos por WhatsApp, que están en el informe de la UCO. El señor Torres también tiene que explicar por qué de 81 millones de contratación de emergencia en material sanitario durante su mandato, hay casi 30 millones sujetos a investigación judicial de la UCO, de la UDEF o de la Audiencia Nacional, sujetos a sospecha o sujetos ya incluso hasta acusaciones. Tiene que explicar también por qué había un señor que se llamaba Conrado Domínguez que, sin pertenecer al Servicio Canario de Salud, a la Consejería de Sanidad, en cuanto cesan a la señora Teresa Cruz Oval, se mete en un despacho del Servicio Canario de Salud con 2 móviles, como nos dijo uno de los intervinientes, a hacer y deshacer, a contratar y a descontratar. ¿Quién le dio la autorización, el poder para que ese señor estuviera allí? Y también tiene que explicar por qué se le daba un trato de favor a determinadas empresas, que no se le daba a las empresas canarias, que no se le daba a los proveedores habituales, a determinadas empresas como RR7, donde se le pagó 4 millones de euros a cambio de ninguna mascarilla que nunca llegaron, donde se modificó el contrato, donde se le dio una segunda oportunidad. El caso Soluciones de Gestión, una empresa que por una llamada de teléfono, eso sí, con un padrino, en 24 horas le dan un contrato millonario de compra de material sanitario. ¿Por qué había un trato de favor a determinadas empresas? ¿Qué había? Padrinos, habían mensajes, habían correos, y ese trato no se les daba a las demás. Y eso son cuestiones que tiene que explicar el señor Torres de lo que pasó sobre su mandato en la compra de material sanitario. Pues Fernando Enseñat, diputado del Grupo Parlamentario Popular, gracias por acompañarnos en este programa Parlamento. Hasta la próxima ocasión. Gracias a ustedes. Esta semana hemos conocido el informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre la fiscalización de gastos durante la pandemia, un informe con el que han discrepado los grupos parlamentarios del PSOE y Nueva Canarias. El presidente de la Audiencia de Cuentas expuso a los diputados las principales conclusiones del informe que analiza cómo el Gobierno gestionó los recursos públicos durante la pandemia. Se ha constatado que 6 de las empresas que contrataron con el Servicio Canario de Salud carecían de capacidad de obrar con la Administración. Entre estas se encuentran 2 de las 4 empresas que generaron el mayor volumen de contratación al citado organismo, superando los 8 millones de euros. Tales contratos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Contratos del Sector Público, pudieran estar incursos en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho. Le garantizo que se ha llevado usted el premio, porque este, sin ningún género de duda, es el peor informe gestionado en toda la historia de la Audiencia de Cuentas y deja, desde mi punto de vista, el prestigio de la audiencia bastante tocado. Un informe que adolece de graves deficiencias, que se aparte del rigor técnico de la audiencia, absolutamente descontextualizado, que no recoge hechos relevantes acaecidos durante los últimos meses y que, como decimos, pone en riesgo la reputación y la imparcialidad de la institución. Sí. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la emergencia. En ningún momento vamos a justificar ninguna ilegalidad si es que en algún momento existió. La situación era muy difícil para la sociedad canaria, para toda la sociedad española, europea, mundial, etcétera, pero eso no es motivo para pasar por encima del Estado de Derecho. Felicitar a la Audiencia de Cuentas por este trabajo, el trabajo serio, riguroso y valiente
tanto de este informe como del informe anterior. Que no se preocupe usted por lo que dicen algunos partidos de que van a reducir su análisis de este informe a polvillo fino, cuando esos mismos partidos no pueden resolver a polvillo fino lo que les dice el Tribunal de Cuentas. La diferencia se llama 4 millones de euros. No podemos obviar la legalidad, ni somos nosotros. Son ustedes los que tendrían que valorar el contexto y valorar si ese riesgo tiene o no tiene peso en la acción política. La Audiencia de Cuentas recomienda al Gobierno de Canarias la implementación de un nuevo mecanismo que permita agilizar y dar mayor fiabilidad a las contrataciones de emergencia en el futuro. Mientras sigue su curso la comisión que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia en el Parlamento de Canarias. Esta semana ha comparecido la exinterventora general de Canarias, Natalia de Luis, que se ha referido al procedimiento de contratación de 1 millón de mascarillas a la empresa RR7 por 4 millones de euros y que el Servicio Canario de Salud nunca recibió. Si le llegaban al departamento las ofertas de las empresas o directamente ya venían aprobadas por otros responsables del Gobierno. Como intervención, nosotros no interveníamos en la ejecución de nada. Somos órgano de control y nosotros hemos analizado las actuaciones de contratación a posteriori. ¿Hay algo que a usted le chocara realmente de algo que se estaba haciendo mal? Lo de RR7 fue detectado luego por la Audiencia de Cuentas, que fue quien lo elevó. Bueno, porque entendió que había una irregularidad ahí, porque nosotros, el conocimiento que tuvimos fue que se resolvía el contrato. Se contratan unas mascarillas de un tipo, luego estas mascarillas no son las que se van a traer, entonces se readapta a este contrato. Esta modificación de contratos, ¿les parece que cumple con la legalidad? En este caso concreto de RR7, el procedimiento administrativo, ahí hay un fallo. Evidentemente que hay un fallo. ¿Por qué durante todo el año 2020 no se fiscalizó absolutamente ninguno de esos contratos, más de 100 millones de euros? Que no era competencia de la intervención, señora. Vamos a ver, los contratos de emergencia no están sometidos a control financiero. Y no porque lo diga la Intervención General de la Comunidad Autónoma, sino porque la propia ley de contratos lo pone así. Aquí parece que todo lo que se hizo por la puerta de atrás, sin procedimiento, que allí cada uno hacía lo que le daba la gana. ¿Usted cree que la Administración funcionó? Ningún Estado miembro estábamos preparados para lo que se nos vino encima. Los municipios turísticos de Canarias dan un paso más para lograr una ley que les acredite su condición como tal, pero que también se les reconozca el esfuerzo que realizan para atender a la población residente y flotante. Se trata de una propuesta de ley que por primera vez en la historia de la Cámara ha sido impulsada por un grupo de municipios. Nuestra iniciativa, apoyada de forma unánime por los plenos de los 3 ayuntamientos proponentes de diferentes colores políticos y de diferentes islas, es una necesidad sentida en los municipios turísticos de nuestro archipiélago, la que proporcionará una mayor capacidad de gestión a los municipios turísticos de Canarias, adaptada a sus particularidades. A nadie se le escapa que a la hora de gestionar un servicio público municipal, cualquiera que sea abastecimiento de agua, saneamiento, seguridad, alumbrado, basura, no es lo mismo contar con unos destinatarios que puedan ser solo la población local que añadirle una población flotante, como puedan ser los turistas o los trabajadores del sector turístico. Una iniciativa legislativa que llega en pleno debate sobre la conveniencia o no de aplicar una tasa turística. De hecho, en el pleno de esta semana se ha rechazado la toma en consideración de 2 proposiciones de ley del Grupo Parlamentario Socialista y de Nueva Canarias para la creación de un impuesto para las estancias turísticas. Proponemos la implantación de un impuesto turístico que no pagarían los residentes en Canarias, con tarifas que irían desde el euro hasta los 3,5 € en función de la categoría y tipo de establecimiento, y que permitiría obtener en una estimación prudente 250 millones de euros. Esta norma que ustedes traen aquí puede ser interesante, pero también puede ser un arma de doble filo, especialmente para la isla a la que represento. No podemos poner en tela de juicio ni tampoco de riesgo pues, el desarrollo socioeconómico de las Islas Verdes. ¿Por qué no lo hizo en la anterior legislatura? No lo hicieron porque saben que esto puede ser muy peligroso para el turismo. Dañina a la economía canaria, dañina al residente canario y, lo peor, dañina al turismo. No creo que nadie deje de venir a Canarias por estas circunstancias. Apruebe la tramitación y nos damos 2 años, no 1 ni 3 meses, 2 años, para hablar con todos los agentes sociales, intentar convencer a todo el mundo y a partir de ahí sacar un texto conjunto. Yo no dije en ningún momento que estaba en contra del impuesto. Yo le invito a que hagamos una reflexión en el marco de esa comisión cuál debe ser la política fiscal de Canarias vinculada al régimen económico y fiscal. ¿Qué dicen los ciudadanos al respecto? ¿Están de acuerdo o no con la aplicación de una tasa turística? La Calle opina.
Yo pienso que puede perjudicar el turismo y sí poner una tasa para la gente que viene fuera. La tasa va incluida diariamente, entonces eso va a alzar el pago. Haciendo balance no es una buena idea porque me gustaría volver aquí de nuevo. Yo opino que sí hay zonas donde se debería de cobrar. O sea, hay muchos sitios como el Teide que hacen cada rato vandalismo y debería de un poquito proteger la zona y vigilarla más. No me gustaría, pero si sirve para mejorar la isla y el dinero se usa para infraestructura, diría que sí. Yo digo que sí. No me parece mal, la verdad. Podríamos a lo mejor evitar que hubiera tanta concentración de turistas en determinadas zonas si hubiera una tasa para los turistas concreta. Yo creo que sí, que se debería de poner para ayudar a los demás. Vamos a decir que al turista sí, pero a los de aquí no. A tener mejores condiciones aquí, ¿no? Una buena inversión, aprovechar a los turistas para poder también arreglar nuestras calles y demás. Me parece genial que pongan una ecotasa porque también en otras partes de España yo lo he tenido que abonar, en las Islas Baleares, por ejemplo. Otro anuncio en el pleno de esta semana. El Gobierno de Canarias va a poner en marcha a principios de 2025 el plan de hipoteca joven para ayudar a los jóvenes canarios a acceder a su primera vivienda. El Ejecutivo avalará el 15% de los préstamos para comprar una casa que no supere los 200.000 euros. Una financiación de la vivienda en el 95 o hasta el 95% del coste de la misma, es decir, avalando el Gobierno de Canarias el 15% que no financia la entidad financiera. Por unanimidad se ha aprobado una proposición no de ley que se opone a la adopción en España del empaquetado genérico de los productos del tabaco. Los grupos lo consideran una medida ineficaz para disminuir el consumo del tabaco, pero además pone en riesgo la industria tabaquera en Canarias y la industria auxiliar. El empaquetado genérico ocasiona un perjuicio para la economía de las islas difícilmente reparable. Va a fomentar la deslocalización tanto de las fábricas del tabaco como también las industrias asociadas al sector. En aquellos lugares donde se ha establecido esta medida, la de las cajetillas genéricas, no solo no ha disminuido el consumo de tabaco, sino que se ha incrementado. Que estamos hablando de unas principales industrias, en este momento la principal industria exportadora de Canarias. Fue el producto más exportado de Canarias en el 2023, incluso por encima del plátano. Es decir, no podemos renunciar, por supuesto, a este sector y a todo lo que genera en las islas. Se puede promover mucho mejor la falsificación, por tanto el contrabando, disminuye también la recaudación y en Canarias somos punta de lanza en materia de fiscalidad para esta industria. Tendría una evidente repercusión en cerca de 400 empresas relacionadas con las artes gráficas que emplean de forma directa a más de 1.200 trabajadores y trabajadoras. Que si no hubieran votado algunas cosas, tanto en el Congreso de los Diputados como en Europa, quizá no tendríamos que tratar este tema aquí hoy. Abrimos las puertas del Parlamento a los trabajadores del sector turístico, demandan mejores salarios y una revisión de su carga de trabajo. Hoy le damos voz en nuestra sección Buscamos Respuestas. Los trabajadores del sector turístico en Canarias denuncian sufrir sobreexplotación. Hablan de jornadas interminables, salarios insuficientes y dificultad para conciliar la vida familiar y laboral. Piden que haya una distribución más justa de la riqueza que genera el principal sector económico de nuestra región. Para hablar de empleo y turismo, viene hoy al Parlamento en busca de respuestas Daniel Casal. Daniel acumula más de 40 décadas de militancia sindical, procede del sector naval y desde hace 2 años es secretario general de la Federación Sindical Canaria. Viene de la isla de Gran Canaria y esta es su primera visita al Parlamento. Buenos días, Daniel. Bienvenido al Parlamento. Bueno, vamos a aprovechar esta visita para que nos cuentes cuáles son las propuestas, peticiones de tu sindicato para mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras del sector turístico en Canarias. No podemos seguir manteniendo unos salarios muy por debajo de los salarios medios en el conjunto del Estado español, mientras la industria de la hostelería y el turismo genera 20.000 millones de euros de facturación. Y eso no repercute en las condiciones de los trabajadores. Compartimos la necesidad de que la industria haga una reflexión, pero eso lo tienen que hacer tanto patronales como sindicatos pactando los convenios. Y recordemos que la subida media salarial en Canarias con los convenios de hostelería firmados en ambas provincias es de un 2,5% cada año. En los propios centros de trabajo la situación es penosa, muy mala y de una preconflictividad importante.
Nosotros entendemos que lo que hay que hacer es adoptar mejoras salariales en lo que tiene que ver con la conciliación, en todo lo que tiene que ver con la reducción de las jornadas. Las opciones de rechazo de un trabajo hoy en Canarias tienen poco que ver con las tablas salariales y más con el transporte, más con la vivienda y con la conciliación. No puede ser que compañeros se marchen de los trabajos porque no soportan más la carga de trabajo. Y por eso estamos analizando en los estudios ergonómicos y psicosociales que estamos elaborando para después legislar. Por ejemplo, nos hemos comprometido con el colectivo de las camareras de piso a que se modifique la ley. Y hay que frenar, que no se puede seguir con este crecimiento desmedido, descomunal, sin límite, de más y más y más turismo. Esto va a reventar. Los números nos dicen que desde el año 17 hasta aquí tenemos 54.000 plazas hoteleras menos en Canarias. Donde se ha incrementado proporcionalmente el número de plazas alojativas ha sido en la vivienda vacacional, y es donde este gobierno ha propuesto ya un anteproyecto de ley de uso turístico de la vivienda, donde sin planificación en el ámbito municipal no puede haber más vivienda vacacional. Y la ley del suelo y los espacios naturales protegidos de Canarias también habilita esa toma de decisión municipal e insular a la hora de desclasificar suelo para que no se construya. Yo creo que las herramientas las tenemos en Canarias, hay que tomar decisiones valientes. Cuando vemos las tablas del Producto Interior Bruto, es decir, de la riqueza que generamos, Canarias se sitúa de las 17 comunidades autónomas aproximadamente en la mitad. Y ahora cuando nos vamos a la tabla de al lado, a la renta per cápita, es decir, cómo se reparte ese porcentaje, entonces caemos en el número 15 o 16. 6.000 personas en Canarias acumulan el 42% del Producto Interior Bruto. Para redistribuir riqueza primero hay que generar riqueza. Siempre estamos hablando de las grandes cadenas hoteleras, de las grandes corporaciones que pueden soportar esas subidas salariales, que pueden soportar la reducción de la jornada laboral, que pueden soportar pues todos los incrementos, pero tenemos que hacer una reflexión sobre la pequeña y mediana empresa, los autónomos de Canarias, que ahí es donde yo creo que tenemos un gran avance y donde podemos mejorar sustancialmente las condiciones laborales y generar más y mejores empleos, y ahí es donde podemos redistribuir mejor la riqueza. Los trabajadores del sector turístico reclaman también la erradicación del horario a turno partido para favorecer la conciliación familiar. El sector pesquero español vive con incertidumbre los últimos planes europeos. Es una de las noticias que marcan nuestro recorrido por otras instituciones parlamentarias de España y del mundo. Por verla, señora Ayuso, es que esta semana la hemos visto hasta en Belén. Sí, en el portal de Belén dando un discurso fiel a su estilo. Su prioridad número 2 es muy peligrosa y es enfrentar a unos madrileños con otros. Yo le deseo todo lo mejor en su nueva andadura, todo hay que decirlo. Solo le pido que no se me acompleje cuando nos encontremos en los toros, que eso es muy propio de los socialistas. También les confieso que esto es un follón, porque entre purgas van cortándose cabezas aquí en los plenos. Yo ya no sé a qué grupo parlamentario hablar con quién. Oscar. Buenas. Gracias, tío. Ya estamos casi arruinados con lo que tenemos ahora, pero si se queda como el año pasado, pues estamos igual, la cuerda floja, temblando, pero es lo que hay. Porque aquí te quitan un 65% de pesca. Francia un 35%, Italia un 35%. ¿Y eso por qué? ¿Todos somos europeos o nosotros somos chinos o qué pasa aquí? ¿Qué es lo que hemos conseguido? Hemos conseguido neutralizar la disminución de 79% que hubiera disminuido el número de días de trabajo de nuestra flota a 25 y la hubiera hecho absolutamente inviable. La pesca siempre ha vivido pendiente de regulaciones que desde el sector unas han sido para bien, pero otras no han sido tan satisfactorias. Repasamos con el representante de la Cofradía de Pescadores de las Islas la Ley de Pesca de 2003, modificada en el Parlamento en el año 2019. 53 votos emitidos, 53 sí, ningún no, ninguna abstención. Queda, por tanto, aprobada. Sí, señor consejero. Porque creo que es una buena ley para el sector pesquero, una renta complementaria. Para nuestros pescadores artesanales, que conforman el 77% de toda la flota pesquera que hay en Canarias, porque entiendo que esta es una actividad transversal y que se tiene que regular desde los dos departamentos. Que permita que muchas familias canarias reciban unos recursos vitales para su supervivencia. Una posibilidad a los profesionales del sector para iniciar actividades complementarias vinculadas al sector turístico. La pesca-turismo es mucho más que pesca y paseos en barco. Se trata de un nuevo concepto que aglutina sostenibilidad, desarrollo y diversificación. Y el apoyo al texto porque
Seguimos creyendo que esto bien hecho va a ser bueno para los pescadores. Una ley que según el sector no ha cumplido sus objetivos. No tiene el éxito que tenía y que esperábamos todos, porque la verdad que nuestros barcos no se adaptan realmente a lo que nos exigen. Nos exigen que prácticamente formateemos nuestro barco para llevar turismo. Y nosotros realmente nos dedicamos a la pesca. Habrá que hacer algunas modificaciones donde realmente se contemple que llevaron una persona a bordo que vea cómo realizamos la tarea. Aunque las relaciones con la consejería son fluidas, el Consejo Asesor, según la Federación, no cumple con las expectativas para las que se creó. Tanto la consejería como la Dirección de Pesca, pues sí mantenemos una relación estrecha, la verdad que muy buena. Y mantenemos diálogo en mesas de trabajo, pero realmente el Consejo Asesor de Pesca en sí no se ha llegado a plasmar como se debería. Un foro donde exponer sus problemas. Problemas con el relevo generacional, esa es una de las que nos tiene un poco preocupados. Tenemos problemas con la motorización de los barcos, remotorización de los barcos, tenemos problemas con las energías renovables, precisamente con los POE, donde realmente se haga un estudio previo de la afección que puede generar esos parques eólicos a nuestro medio, a nuestro mar, para después ellos que marquen los tiempos, dónde se pueden poner, dónde se pueden utilizar. Una ley, la de Canarias, que también se ve condicionada por las directrices nacionales y europeas. Llegamos al final y lo hacemos ya con ambiente navideño. Ya se respira por las estancias y pasillos del Parlamento de Canarias esa Navidad. El árbol, el portal de Belén ya han sido colocados a la entrada de la Cámara Regional. Es la manera que tiene la familia del Parlamento de mostrar sus deseos en estas fiestas tan entrañables y llenas de reencuentros. Así nos vamos, que disfruten de la semana. Adiós. For Christmas is for lovers, romance fills the air. So Santa, I just have one wish on my list. You search out all the ones that love has missed, and show them all how magical love can be. Come share the magic with me.